luego de este primer recorrido inicial, nos viene a la mente que cuando estudiamos el derecho, especialmente aquellos que estudiamos en el siglo pasado, en el milenio pasado, era un tema dogmático fuerte que tenía su propio latinazgo, societas delinquiri non potes. Era un tema que se tenía como una verdad cuasi irrefutable. Las sociedades, las personas jurídicas, no podían ser sujetas activas de delito. Pero eso fue cambiando con el devenir de los años por buena parte del impulso, como comentó Gavino, de impulso de otras naciones, el derecho del common law, que nos trajo la ley de prácticas corruptas en el extranjero, con una historia derivada de sentencias en el año 1903, una sentencia sobre el ferrocarril de Nueva York en Estados Unidos, que dijo que las personas jurídicas podían ser penalmente responsables. Y eso fue impulsando una hiperinflación del derecho penal. El derecho penal sale de nuestros códigos, se va a leyes penales colaterales y se empiezan a regular elementos importantes como la prevención del lavado de dinero, la corrupción. Pero, ¿dónde fue el catalizador? Esto fue impulsando a través de distintas regiones, impulsando temas de prevención del lavado de dinero, reconociendo la existencia del lavado de dinero, de la delincuencia organizada, del fenómeno de la corrupción como un hecho a combatir. Y luego surgieron escándalos internacionales. ¿Cuáles han sido esos casos paradigmáticos que puedan recordar que han contribuido a que se siga difundiendo la expansión del derecho penal ahora desde la responsabilidad penal de la persona jurídica? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Gavino? En base a los casos, si te refieres a los casos que vinieron a fortalecer, bueno, pues hay varios, ¿no? Y varios muy interesantes como casos de estudio. Y fíjate que no fue un solo caso, hay casos más, pudiera decirse, más mediáticos que otros, ¿no? Hay casos que todavía, como el de Overdrecht, ¿no? Que hasta la fecha continúa. Hay casos de la banca, Tyco, hay uno incluso fuera de Estados Unidos, el de Parmalat, en fin. Pero no fue un solo caso el que vino a revolucionar todo lo que es la legislación en materia de compliance penal, sino fue la concatenación de todos estos. Pues digo, el caso emblemático para Estados Unidos fue Enron, ¿sí? Enron por un caso similar a lo de Overdrecht, digo, la dispersión que tenían, la capacidad de dispersión que tenían estas empresas. Wells Fargo también es otro caso en donde la característica fue la atomización pero todos tienen un origen común, factores similares. Evidentemente uno es o se puede englobar como una falla organizacional, como un defecto de la organización, un apetito de riesgo que más allá de lo prudente, por decirlo de alguna forma amable, y evidentemente una ausencia total de principios éticos. ¿Sí? Entonces, esto ¿a qué orilló? Orilló a lo que actualmente tenemos, o bueno, vino a desembocar a lo que actualmente tenemos por cuanto a una autorregulación empresarial. Empezó a generarse una estructura de autorregulación que, fíjense, vino a provocar un enforcement autónomo. ¿Autónomo a qué? Lo que sucede es que después de la globalización y con el dinamismo o durante la globalización y por el dinamismo de las operaciones, incluso fuera de internacionales, el Estado se vio incapaz en darle en adaptarse o adecuarse a ese dinamismo y se vio rebasado. Entonces vino la necesidad de que la empresa se autorregulara, de que generara un enforcement autónomo
y bueno, de ahí el procesos de debida diligencia, que bueno, viene a dar como resultado, por ejemplo, las estructuras de compliance penal, ¿no? Gracias, Gavino. Gabriel, ¿qué nos puedes decir en este orden? Bueno, yo creo que también los antecedentes son, van muy atrás en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo identificaría probablemente el primer momento relevante en los juicios de Nuremberg, por ejemplo, donde no hubo imputación a personas jurídicas, pero sí hubo procesamiento y sentencia a 3 empresarios muy importantes del conglomerado IG Farben por delitos de lesa humanidad. O sea, era muy claro y se puede ver todavía físicamente, si ustedes visitan Auschwitz, se puede ver físicamente en dónde estaba operando una de las plantas de IG Farben, beneficiándose de los delitos de lesa humanidad y de mano de obra bajo hipótesis de esclavitud. Entonces, yo creo que tenemos mucho tiempo de antecedentes, pero coincido con Gavino, ha habido muchos casos que han ido siendo catalizadores, sobre todo en los países primero del common law y luego los países romano-germánicos como nosotros, ¿no? Yo creo que probablemente para muchos países latinoamericanos un catalizador, ciertamente México, fue la Convención de Palermo, por ejemplo, en materia de delincuencia organizada. O sea, el artículo 10 de la Convención es súper clara en establecer el compromiso de emitir legislación sobre responsabilidad penal, administrativa y civil de las personas jurídicas que participan en delitos, ¿no? Específicamente delitos que son relevantes por la modalidad de delincuencia organizada. Pero sí, hay muchísimos antecedentes. Yo creo que cada país va detonando su legislación por problemáticas propias. Por ejemplo, en el caso de Irlanda aprobó la ley de homicidio corporativo con argumentación, por ejemplo, de lesiones y de pérdida de vida en los centros de trabajo. Esa fue una de las razones principales por las cuales se implementó la responsabilidad penal de personas jurídicas en Irlanda. Entonces digo que cada país va retomando dependiendo de su problemática en particular, pero sí ha habido eventos que han puesto de manifiesto la necesidad de la persecución penal, la sanción penal y la integración del derecho penal en el caso de las sociedades, ¿no? Vale, adelante. Muy bien, Nadia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, sí ha habido efectivamente, como comentan, algunos casos, algunos más relevantes o más escuchados que otros, como podría ser el de Siemens, donde ya el monto de las multas que se han impuesto porque se llevaron a cabo ciertos sobornos que fueron acreditados durante la investigación de la FCPA, llegan a los $800 millones, por ejemplo, en Estados Unidos. Fue aproximadamente también 800 millones de euros en Alemania, las sanciones que les fueron impuestas. Son casos obviamente que además llevan un riesgo reputacional para las compañías y bueno, es por lo que deberíamos de tener más precaución en estos temas. Y han citado 3 elementos muy importantes que van a formar parte del giro de esta conversación. Temas como efecto de la organización, autorregulación, derechos humanos, protección de la reputación. Son temas que están íntimamente ligados con la prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la prevención de delitos en la organización. Y son temas que bien indican no parten, no han derivado de un caso único, ¿no? Sino ha habido un desarrollo paulatino en cada región del mundo, ¿no? Impulsado por algunas legislaciones líderes que comentan que han impuesto sanciones muy importantes, que para otra clase de empresas se tratarían de sanciones catastróficas, ¿no? Que pudiesen llevar a una quiebra absoluta, a una salida del mercado. Pero estas mayores sanciones se han impuesto a empresas que han sufrido estos procesos, han sufrido también económicamente en cuanto a reputación, en cuanto a pago, pero que luego se mantuvieron en el mercado. Algunas con variación de nombre, algunas reforzando sus niveles de ética y cumplimiento. Y aquí quiero llegar a un punto que debe ser fundamental para el inicio de todo modelo de prevención. ¿De dónde partimos? Liderazgo y cultura de integridad. ¿Cuál es la armonización de este binomio? ¿Cómo lo traemos a nuestras entidades, organizaciones públicas y privadas para autorregularnos? Si quieren, comenzamos en orden inverso ahora por Gabriel, Gavino y Nadia. Nadia y Gavino, perdón. Claro. Adelante, Gabriel.
No, bueno, definitivamente, al igual que cualquier sistema de control ético, pues en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas se requiere del convencimiento pleno de la alta dirección. Es decir, tenemos que empezar por ese convencimiento. Si tenemos una empresa que, digamos, tiene tono desde arriba para temas éticos, pero se voltea para el otro lado cuando hablamos de delitos medioambientales, por ejemplo, pues evidentemente estamos hablando de una imposibilidad fáctica de implementar un sistema de control y prevención del delito. Entonces, claro, tenemos que empezar de arriba para abajo con convencimiento de la alta dirección, con la comunicación clara de la alta dirección de que en esta organización no se van a permitir conductas delictivas, aún a pesar de que existan metas a lo mejor económicas que lo justifiquen o condiciones extremas como las que nos encontramos en estos días con el tema de la contingencia por COVID. Entonces, yo diría que el punto de inicio definitivamente es el convencimiento. No es particularmente sencillo porque, sobre todo en los países en donde veníamos de una tradición romano-germánica, donde no había responsabilidad de las sociedades, es como complicado explicar a la alta dirección a veces que hay que implementar una capa adicional, como decía, de prevención para este tipo de conductas delictivas. Entonces, como que parece a veces extraño, ¿no? A mí me han dado respuestas algunos directivos relevantes diciendo, oye, no lo necesitamos, es más que evidente que no puedes delinquir, ¿no? O sea, la ley nos dice que no podemos delinquir, como por qué tendríamos que generar un pronunciamiento, por ejemplo, del director general o del consejo de administración, diciendo a todos los colegas que se prohíbe delinquir, algo que parece tan evidente, que es la base de todo el sistema. A veces es complicado socializarlo en la alta dirección. Entonces yo creo que definitivamente el punto de origen, como tú decías, tiene que ser el convencimiento de arriba hacia abajo, para que entonces podamos de manera generalizada prevenir todos los delitos y no nada más algunos, ¿no? Hay empresas que de repente dicen, sí, yo sí, el tema muy ético, yo prevengo totalmente el tema de la corrupción, por supuesto la prevención del lavado de dinero, pero de repente ves que cotidianamente cometen irregularidades ambientales que son delictivas. Entonces, por eso es tan importante un pronunciamiento generalizado sobre la prevención y la prevención de los delitos en la organización. Yo empezaría por ahí. Nadia, adelante. Sí, coincido completamente con Gabriel. Creo que también es importante la parte de la vivencia de los valores dentro de la institución, que realmente todos los colaboradores los vayan conociendo, que sea algo que vaya permeando y que tu integridad, como bien lo comentan, sea en todo sentido y no parcial en la cuestión de, en este sentido, soy un poco más permisivo que en los otros. Entonces creo que es parte justo del compromiso, de bajar la información y también la parte de educación, de que realmente se conozca cuáles son los elementos que pueden llevar a la comisión del delito y no nada más verlo como de manera parcial. ¿Vino? Bueno, es difícil implantar o implementar este tipo de programas en un país donde no se paga por prevenir. Es decir, no se allega a una consultoría interna o externa para prevenir. ¿Y por qué no se previene? Simplemente por una fuerte problema que tenemos de eficacia legal. Es decir, la ley no se aplica. Entonces, y no me van a dejar mentir, cuando vamos a las compañías y vamos a implementar algún tema de auditorías corporativas, la frase típica es, ¿para qué si siempre lo hemos hecho así? ¿Para qué si nunca ha pasado nada? Y evidentemente, nunca pasa nada hasta que pasa. Entonces, y yo creo que el punto de reticencia más álgido, más duro, es el tema cultural. Y si esto no viene de la cúpula y permea hasta la base de la organización, va a ser muy difícil. Entonces, la convicción, porque si bien es cierto, el cumplimiento de la ley no es optativo, ningún sistema de cumplimiento va a funcionar más allá de que sea obligatorio el cumplimiento de la ley si no se hace en forma voluntaria. Y eso tiene sus centros en un tema cultural. Es un tema cultural. Muy bien. Entonces, ya hablamos que el liderazgo es algo que debe estar inmerso
para la implementación de un modelo de prevención de delitos y un liderazgo que derive de la alta dirección. Además debemos afrontar diversos escollos, ¿no? Como hacer que permee esta cultura a través de la organización, que sea entendida la necesidad de su implementación por temas culturales, temas de costos y además temas que pudiesen ser, bueno, el vecino lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Y al vecino le va bien y no le pasa nada porque no se aplica la ley. Recientemente en Chile se impuso o se dictó la primera sentencia de condena luego de 11 años de vigencia de su modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica. De hecho, Chile es el país pionero en los países hispanoparlantes en la implementación de esta clase de delitos. Luego le siguió España en el año 2010, con su reforma fundamental en el año 2015, y México, muy cerquita de esa última reforma al Código Penal español, también ha incorporado dentro de su legislación la prevención y la posibilidad de punir y sancionar a las personas jurídicas. Ahora, antes de entrar de lleno al modelo mexicano y tratando de convencer a los oyentes, a aquellas personas que aún no suben dentro de sus organizaciones un modelo de prevención de delitos, vamos a hablar de un tema tangible. ¿Cuánto cuesta tener un modelo de prevención de delitos? ¿Y cuesta más no tenerlo? ¿Cuál es la categoría de sanciones que trae la legislación? Vamos a hablar de esa parte, vamos a hablar del garrote, antes de hablar de la zanahoria. ¿Qué le pueden decir a los oyentes sobre este tema? ¿Cuánto cuesta y es mejor tenerlo y no necesitarlo? Adelante, Gabriel. Gracias. Bueno, depende, claro, del tamaño de la organización, ¿no? Y del número de personas jurídicas que están involucradas. A veces encontramos grupos empresariales o empresas transnacionales, holdings, que tienen un número muy importante de sociedades. Esto es un factor que incide ciertamente en el diseño y en la inversión de tiempo para el desarrollo de un programa de cumplimiento penal o de prevención del delito. Depende mucho de este primer factor, ¿no? O sea, el tamaño de la organización. Podemos hablar de una empresa muy pequeñita que tiene, por ejemplo, solamente una gasolinera y que está muy expuesta a delitos, por ejemplo, de defraudación, cuando el medidor nos da menos de 1 litro de gasolina, nos venden litros que no son litros, o cuando el usuario presenta su tarjeta de crédito, alguien la toma y clona la información. O sea, son expendios muy importantemente expuestos a temas inclusive de lavado de dinero porque reciben efectivo. Es una empresa muy pequeñita pero que requiere un programa de cumplimiento y evidentemente no vamos a generar toda la infraestructura que se generaría para un grupo empresarial en donde a lo mejor el órgano de control es un comité. Aquí tendremos una persona que, entre otras funciones, pues a lo mejor asume el tema de la prevención del delito, que controla las cámaras de video, que capacita todos los días y les da el mensaje a los operadores de gasolinera y que revisa los controles, por ejemplo. Entonces, realmente el costo tiene que ver con el tamaño de la organización, sin duda, y tiene que ver con qué tan profundo queremos ir. Entonces, es un tema también de etapas. Hay organizaciones que dicen, a ver, en estos tiempos complicados, pues queremos empezar. Sabemos que es relevante porque el riesgo, y ahorita hablaré del riesgo económico, sabemos que es significativo, pero queremos ir poco a poco, ¿no? Entonces, por eso hablo yo de capas, ¿no? O de esferas de cómo vamos recubriendo. Entonces, el primer gasto, por ejemplo, tiene que ver con la asignación de la función, la primera capacitación del órgano, quizá una política inicial y lo más relevante, el análisis de riesgo penal. Creo que el análisis de riesgo penal es lo que determina en buena medida el costo del proyecto, de la implementación, porque nos permite, ¿no?, con este enfoque basado en riesgos, tomar decisiones de cuántos riesgos penales queremos afrontar y con qué nivel de profundidad. Entonces podemos empezar, por ejemplo, en un mapa de calor con los que nos salieron altos o muy altos, ¿no? Y entonces ahí concentramos los recursos económicos y luego vamos bajando conforme los años van avanzando y va madurando el sistema, pues podemos ir hablando de otros riesgos. Entonces creo que es una estrategia, digamos, económica que tiene estas variables, el tamaño, la profundidad, cuántos riesgos penales,
depende muchísimo de la problemática que tenemos en cada país en ese momento. Hay riesgos, por ejemplo, dependiendo de la administración y las prioridades de la administración en curso en cada país, ¿no? En México ahorita, por ejemplo, los que están en el sector de hidrocarburos, pues tienen riesgos penales altísimos porque permea la delincuencia organizada, porque es una prioridad nacional el tema del huachicol, por ejemplo, el robo de combustible. Entonces, si estás en ese sector, seguramente tu costo va a implicar mucho más en términos económicos, porque vas a tener que profundizar en los factores de riesgo y cómo controlarlos. Y luego, por otro lado, pues lo tienes que contrastar contra el impacto económico, que es una de las variables que se analizan en las matrices de riesgo, ¿no? Una de las variables, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño estamos hablando en términos de si este riesgo se materializa? Y si este riesgo se materializa además en un proceso penal, ¿de qué tamaño es el impacto? En México, uno de los temas que es complicado de traducir en términos económicos, al no haber sentencias, como decía Francisco, pues Chile y España nos llevan ventaja. A veces la alta dirección dice, bueno, sí, pero ¿qué tan probable es que ese riesgo que dice el Código Penal en términos económicos, que puede ser altísimo, ahorita les explico cuál, pues realmente suceda en la práctica, como Gabino, ¿no? Y también nadie nos comentaba, a lo mejor no va a suceder, o sea, aquí no agarran ni al ladrón de la esquina, ¿cómo creen que nos van a imponer una sentencia en contra de persona jurídica? Pero la verdad es que tenemos que ir analizando los costos de la contingencia en cada una de las etapas del proceso. O sea, ¿cuánto nos cuesta reputacionalmente una nota periodística que dice que se inició una carpeta de investigación en contra de nuestra empresa? Ya reputacionalmente tenemos un golpe, que se nos vincule a proceso, por ejemplo, en el caso de México, que tiene esta figura, ¿no? Que tengamos una medida cautelar dictada sobre una de nuestras plantas industriales. ¿Cuánto vale eso independientemente del monto de la sanción? Entonces, yo creo que son los temas que se ponen en la balanza y que frecuentemente hay pues pros y contras. Empresas que dicen, no, todavía no me convence, el riesgo no es tan alto. Y hay empresas que dicen, no me importa el impacto económico, lo que a mí me significa es un tema ético y yo por eso lo implemento, o bien simplemente no podríamos aguantar un golpe reputacional de esa magnitud. Entonces yo creo que esas son las variables. Finalmente déjenme decir que el caso mexicano ya se ha vuelto un tanto extraño, porque en términos de los montos, ya hay montos que obviamente rayan en la inconstitucionalidad, ¿no? Si pensamos que en materia de delincuencia organizada, ¿no? Tenemos la posibilidad de que una persona, 3 o más personas jurídicas, eso no está sujeto a interpretación, pero 3 o más personas jurídicas se pongan de acuerdo para generar permanentemente de cometer delitos de delincuencia organizada, los montos de sanción que podrían imponerse a las personas jurídicas nos hablan de décadas de ingreso de la persona jurídica. O sea, como tú lo decías, Francisco, hace rato, pues básicamente es la quiebra de la empresa, ¿no? Entonces, todas estas variables juegan económicamente en el momento de tomar decisiones. Y usted, Gabino, Nadia, Gabino adelante, Nadia cierra este curso, esta parte. ¿Dónde pone el énfasis en este equilibrio? Creo que Gabriel lo estructuró bien. Como experiencia interna, yo te podría decir, va a ser muy difícil definir un costo desde un inicio. Ha sucedido en ocasiones en que, ahorita que decía Gabriel, al mapear los riesgos, en muchas ocasiones se piensa que por ese desconocimiento que hay de la empresa, porque parece increíble, pero en muchas ocasiones no se conoce a la empresa, ya visto en forma holística, ya visto en forma estructurada. Y cuando se hace un mapeo de riesgo, cuando se hace un análisis de riesgo, resulta ser que los riesgos mayores que tú estabas visualizando no son tales. Hay riesgos que tenías escondidos. Entonces, yo iniciaría con una pregunta para empezar a desarrollar un sistema de gestión de cumplimiento penal. Es, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que me está generando? Digo, una vez ya satisfecho el tema cultural de, ¿sabes? Y la convicción de vamos a hacerlo. Paso número 2, ¿para qué? O sea, ¿qué voy a mitigar? ¿En dónde voy a encauzar mis enfoques? No se puede desarrollar un sistema de gestión de cumplimiento eficaz, primero, como lo mencioné, si no conoces a tu empresa, y como consecuencia,
si no conoces dónde están tus vulnerabilidades, dónde están tus riesgos. Entonces, si es muy difícil, si en una implantación, y coincido con Gabriel, esto es por capas, porque es como quien se pone a dieta y pretende bajar 20 kilos en 2 semanas. No, o sea, está destinada al fracaso. Entonces, porque en tu análisis o evaluación de riesgo es probable que encuentres riesgos tan latentes que tengas que hacer un paréntesis y tratar de regularizar esto para continuar con el resto del programa de cumplimiento. Entonces, ¿dónde pondría el énfasis? ¿Dónde pondría el foco? En ese primer paso importante, el conocimiento de la empresa, el saber para qué, y ese para qué te lo da mucho, te lo traduce mucho tus niveles de riesgo. Pero evidentemente antes de iniciar este ejercicio habrá que, ¿cómo les diré?, tomar una buena dosis de humildad y decir, ok, no conozco a mi empresa, voy a empezar este ejercicio y bueno, una de las grandes, con esto cierro, pero uno de los grandes defectos de organización empieza cuando no hay una segregación de responsabilidades, cuando las estructuras en empresas que pues tienen ya algún tiempo, tienen a sus colaboradores 15, 20 años en la misma posición. Entonces ahí pudiera estarse, estos colaboradores llegan a conocer también sus áreas, que es un caldo de cultivo para empezarse a engendrar la comisión de delitos. Entonces yo enfocaría en esa parte este ejercicio inicial. Muchas gracias, Gabino. Y Nadia, ¿dónde colocarías ese énfasis? ¿Cómo gradúas el fiel de la balanza? Pues sí, es reconocer la vulnerabilidad como empresa, mapear cuáles son tus riesgos, identificar las posibles sanciones, tanto económicas o administrativas, como reputacionales, que muchas veces nos pesan incluso más por el riesgo en el que ponen a la compañía y porque una mala publicidad siempre te afecta. Y bueno, también evaluar la parte de las sanciones que están previstas, por ejemplo, en la FCPA, la parte de que vas a tener que reembolsar hasta el doble de lo que te hayas beneficiado, más multas, obviamente. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones ya es cuando vas realmente ponderando y, como decía Gabriela, a lo mejor si tu riesgo no es tan incrementado, tan gradualmente, está tan la posibilidad de que realmente incurras en estas sanciones, pero bueno, el tener claro tu panorama siempre te va a dar esa posibilidad de con humildad reconocer dónde estás parado, cuáles son tus riesgos, y la mejor manera es tener un programa que disminuya los riesgos y te ponga en una mejor situación.